Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener la lectura. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia ahí donde tuvimos la lectura. ¿Alguien recuerda? Ahorita hice esta pregunta. ¿Alguien recuerda una de las últimas predicaciones de nuestro hermano Ricardo? ...28 de agosto, si no me equivoco la fecha. Dice el hermano, ni yo me acuerdo. Es el mismo pasaje que utilizó nuestro hermano, pero vamos a plantearlo de una forma un poco diferente. Voy a comenzar con una ilustración que yo creo que muchos no la sabemos, ya la hemos escuchado, pero sí me gustaría incluirla en esta tarde. Se cuenta que en un pueblo la gente estaba preocupada porque ya tenía varios meses que no llovía. Fue tanta la desesperación de este pueblo que la mayoría creyentes, fue tanta la desesperación que los líderes de esta comunidad decidieron reunirse y reunir a todo el pueblo con el propósito de hacer oración para que Dios mandara lluvia a la zona, al territorio, porque ya era mucho lo que estaba pasando y no llovía. Entonces el pueblo se reunió y los líderes juntaron a la gente y empiezan los líderes o el pastor de esta comunidad. Vamos a orar, pero pongan su fe en Dios y vamos a orar para que Dios nos mande la lluvia. Los hermanos oraron a Dios por varias horas, rogándole que la sequía que acechaba o que estaba en el territorio se acabara. Pedían a Dios por horas que mandara lluvia que tanto se necesitaba para la tierra y para el pueblo. Una vez terminada la actividad, una vez haber terminado de orar, antes de salir del templo, se ve a una ancianita acercarse a la puerta y abrir su paraguas. Algunos se extrañaron, a otros les causó gracia. Hubo algunos que, si no ha llovido en varios meses, pero hubo quien se acercó a la ancianita y le dijo, ¿por qué trae paraguas? Si no ha llovido y aún no llueve. Ella le respondió, porque vinimos al templo a orar con fe para que Dios mandara la lluvia. Y yo lo creo. Definitivamente esta ancianita tenía su fe puesta en Dios, aún más que el resto de la gente. La gente se extrañaba, ¿por qué la señora abrió su paraguas y sale a la calle? Se preguntaban, se reían porque no está lloviendo, ¿por qué abre su paraguas? Muchas veces nos es difícil comprender o entender el gran poder de nuestro Dios. Creemos que en su palabra nos dice, y lo hemos leído, que formó la tierra en 7 días, que creó al hombre, que llevó al pueblo en el desierto por 40 años, sin que sus calzados se les desgastara.
Creemos y hemos leído que le dio vista a los ciegos, hizo caminar a los desvalidos. Creemos que sanó a endemoniados, hizo caer fuego del cielo. Pero nos cuesta creer que Él puede sacarnos de la situación en la que estoy. Llámese la situación como se llame. Dudamos del poder de Dios y nuestra oración no está puesta o no viene con fe, confiando en que Dios puede ayudarnos a salir de la situación en la que estemos. Enfermedad, falta de trabajo, problemas económicos, cualquier situación que se nos presente, Dios nos puede ayudar si nos acercamos a Él con fe. ¿Por qué mencionaba a nuestro hermano Ricardo? Él enfatizaba en su predicación que ponemos nuestra fe en otras cosas y no en nuestro Dios. Este pasaje que leímos, conocemos la historia, conocemos y sabemos qué fue lo que pasó. La alimentación de los 5,000. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Alguna vez ha hecho más o menos el cálculo o pensado cuántas personas eran en realidad las que fueron alimentadas? De los 5,000, digamos 3,000 casados. ¿Cuántos hijos se tenían aproximadamente en esa época? ¿5, 10, 15, 25, 30? Digamos un número. 5 más, o sea, 5,000 más. 5,000 por cada hombre. Estamos hablando de más de 10,000 personas. Y Jesús las alimentó. Bueno, sí fue Dios a través del Señor Jesucristo. Les dio alimento a esas multitud de personas. Pero yo no puedo creer que Dios me ayude a salir de mi enfermedad, de mi situación. Y la palabra de Dios, esta porción nos habla de cómo los seguidores de Jesús buscaron a Jesús porque tenían fe en lo que Él podía hacer. Los discípulos habían experimentado sus milagros, habían experimentado lo que Jesús podía hacer. Y ellos dijeron, pues vamos con Él. Él nos puede ayudar. Hermanos, nosotros, sus hijos, debemos poner nuestra fe en Dios, en Jesucristo, y buscarle, sabiendo que Él tiene el poder de suplir toda necesidad que nosotros tengamos. Muchas veces ponemos nuestra fe en otra cosa. Muchas veces pensamos que, o decimos, mañana voy a despertar, mañana que me levante, mañana que llegue a la escuela, mañana que llegue al trabajo, cuando vaya en mi coche, en mi carro. Cosas tan simples que decimos y confiamos que van a pasar. Veremos esta tarde 3 motivos por los cuales debemos poner nuestra fe en Dios. Como hijos de Dios,
al menos 3 motivos por los cuales debemos poner nuestra fe en Dios. Primero, nuestra fe en Dios debe estar puesta en Dios, porque Dios nos cuida. El verso 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sus discípulos vieron lo que todos veríamos. Ya es de noche, están lejos de su casa, no han comido. Despídelos, que se vayan, porque no tenemos para darles de comer. Despídelos. Es un lugar desierto, no hay donde ellos puedan comprar comida. Que se vayan. Pero Jesús vio personas que tenían necesidad de estar con Él, no necesidad de irse. Jesús sabía que la necesidad de las personas en ese momento era quedarse y seguir escuchando al Señor Jesucristo. Ellos no tenían necesidad de irse, y el Señor Jesucristo lo dijo. Antes de recordar lo que el Señor Jesucristo dijo, Él se enfocó en las necesidades de ellos. Y dice la palabra que tuvo compasión. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, cuidó de ellos. Mandó que les dieran de comer. No los despidió como le dijeron los discípulos. Jesús tuvo compasión de las personas y las cuidó. Hermano, Dios tiene compasión y cuida de nosotros. ¿Cuál es tu necesidad? Dios la puede suplir. De acuerdo con el verso 14 al 16, dice el verso, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Así como cuidó a las personas, Dios nos cuida de nosotros. Hermanos, si tienes un padecimiento, el Señor nos puede dar la salud. Es su forma de cuidarnos cuando nosotros tenemos algún padecimiento, alguna enfermedad. Dios nos da la salud. Confiemos en su cuidado. Confiemos en que Él es el único Dios todopoderoso que nos puede sanar de toda enfermedad. Tal vez no se va a presentar personalmente y lo vamos a ver físicamente aquí, pero Él va a poner los medios, o Él pone los medios para que nosotros obtengamos la salud. Además de cuidarnos y darnos salud, Él nos da sustento. Dice el verso 16, Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Déjenlos que se queden, déjenlos que se queden. Ustedes les pueden dar de comer. Esa fue otra necesidad que Jesús vio en estas personas. Era el alimento. E inmediatamente pidió a sus discípulos que los alimentaran. Algo que para los discípulos era imposible, Dios sabía que era posible. Aliméntenlos. No tenemos nada. ¿Qué vamos a darle?
Dios conoce nuestras necesidades y Él nos puede suplir toda necesidad. Por eso es que hay que poner nuestra fe en Dios, porque Él nos cuida. Él está al pendiente de nosotros. Le pido a Dios que me dé salud, que me dé trabajo. Y todavía terminamos la oración y pues ojalá y Dios me responda. No, debemos salir con nuestro paraguas y decir: a tu tiempo, bajo tu voluntad, sé que me vas a responder. Hay una petición que fue contestada. Ya todos o la mayoría saben, de una niña y Dios contestó específicamente su oración. ¿Sí saben a qué me refiero? La niña quería una hermanita. Y cada domingo ella pedía en su clase que oraran para que Dios le diera una hermanita. Y Dios se la contestó tal como ella la quería. Nosotros tenemos que tener la fe como esos niños que le piden a Dios, sabiendo que Dios les responde. Si nosotros les decimos a los niños, pero a lo mejor Dios no te contesta, les vamos a meter duda en su corazón, le vamos a meter duda en su mente. ¿Por qué mejor sigue orando? Al tiempo de Dios, Él va a responder. Nuestra fe tiene que estar bien puesta, confiando en que Dios puede responder y suplir toda necesidad. Nos da salud, nos da el sustento. Y aquí es donde nos damos cuenta del segundo motivo por el cual podemos o tenemos que poner nuestra fe en Dios, porque Dios provee. Mateo 14, 17 al 19. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Los discípulos sabían que por sus medios ellos no tenían para alimentar a tanta gente. Sin embargo, se dirigieron a Jesús porque sabían y tenían fe en que Él los iba a poder alimentar. Tenemos 5 panes, 2 peces. No sé de qué tamaño sería el pez, pero yo sí me acabo 2 pececitos. ¿Cuánta gente era? ¿Cómo comía la gente? ¿Estaban acostumbradas a comer el pez, los pescados? Dios puso en el corazón de los discípulos el acercarse a Jesús con esos 5 panes y 2 peces para poder alimentar y proveer a la multitud. Jesús proveyó de acuerdo
a las posibilidades que los discípulos tenían. El Señor suple o provee según nuestras necesidades y nuestras posibilidades. ¿Qué necesitas? ¿Alimento? Bueno, aquí tienes. La confianza de los discípulos en Jesús fue manifiesta al ellos mismos empezar a repartir el pan y los peces. Dios también provee esa confianza en nosotros. La confianza puesta en Jesús para que esos panes y esos peces alcanzara para 5,000 hombres, de acuerdo como dice la palabra de Dios. Como les decía al principio, hemos leído y sabemos de muchos milagros que Dios nos deja en su palabra. Y como hombres y mujeres de Dios ponemos nuestra confianza en Él, nuestra fe en Dios para proveer en nosotros esa confianza de que Dios puede suplir, puede proveer, puede darnos lo que nosotros necesitamos. Y la tercera parte, o el tercer punto, o el tercer motivo, es confiar, poniendo nuestra fe en Dios, en que Él nos da, y nos da en abundancia. ¿Se acuerdan alguna vez en su palabra que Dios dio en abundancia? ¿No se acuerdan? Dice el verso 20, la parte final, y comieron todos y se saciaron. Comieron todos, no algunos, no unos pocos, no 10, no los discípulos, comieron todos. Y no solo comieron, se saciaron. Dice Suri, siento que mi pancita ya no quiere. Saciado, lleno, completo. Aquí siento la comida. Cuando alimentó con carne al pueblo de Israel, ¿qué dice su palabra? Le salía por las narices. Era tanta comida que Dios proveyó, que era tanto lo que ellos estaban comiendo. Y puedo tratar, o quisiera tratar de imaginar cómo fue ese momento en el que el pueblo de Israel comía, y la comida de repente empieza a salir por la nariz. No sé cómo, pero Dios lo hizo, dio en abundancia. Si nosotros tenemos o ponemos nuestra fe en Dios, Él nos puede dar en abundancia. Nos da hasta saciarnos, a estar completamente llenos. Tengo 2 anécdotas de una pareja de recién casados que llega el esposo y la esposa llorando porque no había que comer. ¿Cómo no hay que comer? No hay que comer. Y va el esposo y abre el refri. No hay nada.
Y el esposo se pone a orar. Y estaba en la mesa orando, levanta su cara, ve la alacena. ¿Será cierto que no tenemos nada que comer? Abre la alacena, latas de atún, latas de elote, pastas, mucha comida. ¡Ey! ¿No que no tenemos comida? Porque nuestra fe no está puesta en Dios. Y desconfiamos en lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Pero al poner la fe en Dios, nos va a hacer ver hasta donde Él quiere que nosotros veamos, para saber que Él, aún ahí, en nuestras dudas, en nuestra desconfianza, Él provee en abundancia. La otra anécdota, esa sí puedo decir, estábamos mi esposa y yo. Los últimos días de la quincena, ¿quién ha vivido eso? 2 papas en el refrigerador, un tomate y una cebolla. No hay nada, es lo que hay. Y ahora sí, a la cena vacía, refri vacío, bueno, no vacío, con las 2 papas. Pues las rebanamos, unas papitas a la francesa, no la vamos a hacer, son 2 papas. Esas 2 papas apenas para mí. Le dije, no, pero vamos a hacer esto. Agarré el tomate, la cebolla, los licué. Teníamos un cuadrito de tomate. Pico la papa en gajos, la echo al sartén, le echo el tomate y la cebolla licuados, unas ricas papas entomatadas. Comimos, mi esposa y yo, nos saciamos y quedó comida. De 2 papas, una cebolla y un tomate, quedó comida. Después de saciarnos, Dios da en abundancia. Y hasta te queda comida. Dígame si no, en su refri hay vasijitas, el botecito de yogur, con comida que quedó de mediodía, con un poquito pollo que compramos y quedó, con tantita carne que hicimos anoche y nos quedó. Díganme si no en su refri hay comida así, hay botecitos y vasijitas así. Dios te da en abundancia. Dios te provee. Yéndonos un poco hacia atrás, hablando de la confianza, perdemos esa confianza porque nuestra mente no está puesta en lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra mente está lejos de buscar la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestra fe no está puesta en lo que Dios quiere para nosotros. Y recogiendo lo que sobró de los pedazos, quedaron 12 cestas llenas. Algunos ilustran, yo no tengo idea de qué tamaño eran las cestas, pero algunos ilustran unas cestas como de carrizo y las ilustran más o menos a esta altura. Algunos otros las ilustran más pequeñas, otros unas canastillas de esas que vemos en el mercado para así cestas. Pero sobraron 12 cestas. El tamaño que haya sido, quedó comida después de alimentar a una multitud. Dios provee porque nos está cuidando y Dios provee en abundancia.
Dios siempre está al pendiente de sus hijos. Él nos cuida día a día, en donde estemos, supliendo nuestras necesidades. Él nos cuida, Él nos provee. Me vino a la mente, no recuerdo el pasaje, ¿no he visto justo olvidado? ¿Sí se lava? Ni su descendencia que mendigue pan. Somos hijos de Dios, nosotros no vamos a andar mendigando comida. Él provee a sus hijos. Hermanos, ¿qué es la fe? ¿Y qué significa eso? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sabemos el texto, sí, perfecto. ¿Pero qué significa? Se centra en la confianza profunda en Dios, que se manifiesta en una relación personal con Él, de amor y obediencia. Yo confío en que Dios me va a proveer, en que Dios me va a cuidar, en que Dios me va a dar, en que Dios va a estar al pendiente de mí. Yo confío, yo tengo fe. Por lo tanto, mi relación con Él tiene que ser activa, en amor de Él hacia mí y de mí hacia Él. Obedecerle. ¿Qué dice su palabra? Que quiere que yo haga. Lo tengo que hacer. Recordando de nuevo la predicación de nuestro hermano Ricardo, aún en lo más mínimo ponemos nuestra fe sin darnos cuenta. Confiamos en que por la mañana sonará el despertador, voy a abrir mis ojos, me voy a levantar, voy a ir y abrir la llave del lavabo, va a salir agua, en que le doy marcha a mi carro y va a encender, que me voy a trasladar en él hacia mi destino. No me va a dejar tirado, pongo toda mi confianza en eso. Sin ningún problema. Confío en que voy a ir, voy a regresar, voy a abrir mis ojos, voy a comer, voy a vestirme, Pero se nos olvida que todas esas cosas es porque Dios no se olvida de proveer a sus hijos. Y hacemos obvio el que todo esto pase en nuestras vidas. Sí, hermanos, ponemos nuestra fe en muchas cosas, pero muchas veces se nos olvida poner nuestra fe en Dios, quien nos provee, quien es el que tiene el poder para protegernos, para cuidarnos, para que nosotros avanzar en nuestra vida espiritual. Sabemos que Dios cuida, provee, nos da en abundancia. ¿Por qué nos es tan difícil tenerlo como centro de nuestra fe? Pensemos en esto, hermanos. ¿En quién pones tu fe? ¿En qué pones tu fe? ¿En todo lo obvio que sabemos que va a pasar? ¿O en nuestro Dios, que es el que permite que pase todo eso? ¿Dónde pones tu fe? ¿En quién está tu fe? Dios nos ama,
y quiere que nosotros estemos cerca de Él cada día y confiemos en que Él suplirá y cubrirá toda necesidad de nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.